Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Visión Social Globalizada. Como cada semana, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes para traerle un programa lleno de todo lo que ha ocurrido, de todas las informaciones ocurridas en el país, en el mundo durante esta semana. Ustedes saben que este es un programa que se transmite en vivo semanalmente. Es un programa semanal, pero que completa todo lo que usted no pudo ver en otro programa. Y los comentarios más, digamos, acabados, especializados, usted lo puede ver aquí, en Visión Social. Este es un programa que a esta hora de las 11:30 hasta las 12:30 de la tarde está dedicado a usted que está en su casa viendo su canal Sportvisión, canal 35, y a su vez pues también disfrutando de este espacio. Así que le agradecemos a ustedes, amables televidentes, enormemente que estén con nosotros cada semana en este programa Visión Social Globalizada. También tenemos que saludar a mucha gente que a través de las redes sociales pues están en contacto con nosotros. Pueden ver el programa en YouTube, también pueden verlo en vivo en Facebook Live. Y esto permite que mucha gente que no está en su casa, que no puede ver el televisor, pues tenga acceso a este espacio. Así que gracias a todos los amigos que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Y en el día de hoy tenemos de manera muy afortunada un programa especial para ustedes, porque como sabrán, este es un programa dedicado a la clase trabajadora, en especial a toda esa población activa, productiva, y también la gente que ha entregado su vida a las mejores causas de este país, trabajando por tanto tiempo. Muchos pensionados que están en sus casas, que ya han terminado su vida laboral, pero que siguen activos y opinando a través de las redes y a través de nuestro espacio. Así que hoy tenemos un programa, como le decía, especial, porque tenemos con nosotros en el estudio al licenciado Jacobo Ramos, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. El compañero Jacobo Ramos, todo el mundo conoce, pues tiene una larga trayectoria como dirigente sindical, representa de un sector que a este país le ha aportado mucho desde el ámbito de la clase trabajadora y del ámbito también empresarial, que son las zonas francas, pero actualmente pues es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y está aquí en el estudio con nosotros. Es decir, que vamos a tener una conversación muy interesante con el compañero Jacobo Ramos. Pues decía finalmente en este introito que agradecemos a todos ustedes la sintonía, agradecemos a los amigos patrocinadores la amabilidad de apoyarnos como siempre en este espacio. Queremos decir que dentro del ámbito de la agenda del programa del día de hoy tenemos el tema laboral de manera amplia, el tema de lo que está ocurriendo con la discusión del salario en la República Dominicana. ¿Qué está pasando? Tenemos que hablar un poquito, tal vez, en un enfoque rápido de la justicia en la República Dominicana, básicamente en el ámbito laboral. ¿Qué está ocurriendo? Porque también es un enfoque interesante. ¿Qué está pasando en materia de justicia en la República Dominicana? Hay muchos temas interesantes. El tema de la seguridad social, por ejemplo, entre otras reformas que se están proponiendo y que se están discutiendo en la República Dominicana, son temas que nosotros en el día de hoy queremos tratar y presentarle a ustedes. Así que vamos a pedirle al señor director una breve pausa y regresamos ya con el contenido de Visión Social Globalizada. Gracias a la gestión del ingeniero Rafael Castillo, es un día memorable, porque por primera vez en nuestro país se va a tomar en cuenta a los trabajadores de la construcción
a las personas cuando su fuerza física no les da para trabajar, van a tener un lugar y van a ser acogidos. Han ido precisamente en auxilio de una clase que no tiene otro amparo que no sea la ley 86. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Tu futuro, ponte adelante, conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura del 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Muy bien, amigos televidentes, volvemos con ustedes en este espacio Visión Social Globalizada, y como les comentábamos, este programa tenemos la suerte de poder contar en el día de hoy con el compañero Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y uno de los principales líderes que en este momento está encabezando la lucha en la República Dominicana por varios temas. El tema del salario, que es el tema, digamos, uno de los temas principales, porque en este preciso momento hay una discusión que se está llevando a cabo, una negociación, si se quiere, para tratar de lograr un aumento de salario que desde hace varios meses los trabajadores y el movimiento sindical han venido demandando en virtud del alto costo de la vida. Así que vamos a empezar por este tema tan importante como es el salario. Jacobo, ¿cómo estás? Bienvenido a Visión Social. Bueno, muy bien, Ignacio. Después de muchísimo tiempo que no me invitaba, estoy aquí de nuevo, agradeciéndote. Este programa, Jacobo, es hijo de ustedes, claro, de los presidentes, y ustedes son pioneros, especialmente tú, Jacobo, que has estado liderando programas también auspiciado por la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Sí, ahí tenemos, ¿verdad?, el programa Panorama Actual, que se transmite por el Canal 25. Anteriormente estaba aquí
pero... Valga la cuña ahí, exactamente. Ahora está en el canal 25 toda la semana. Ok. Ese canal creo que es de aquí de Santo Domingo. No, está en Santiago, pero grabamos desde aquí de Santo Domingo. Tienen un espacio. Sí, en Color Visión. Perfecto, entonces ahí está, para que sepan que Jacobo Ramos además produce un programa muy importante a nivel televisivo. Jacobo, entrando en materia, el tema salarial, ¿cuál es la situación? Porque sabemos que han estado reuniéndose con el sector empleador, con la mediación del Comité Nacional de Salario. ¿Cuál es la situación actual de la discusión salarial? Mira, Ignacio, el tema de la discusión salarial es que está empantanada porque los empresarios han querido traer por los cabellos la famosa reclasificación que en los últimos 3 años, las últimas 3 negociaciones, ellos han estado planteando que hay que cambiar el tema de los umbrales de las empresas, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, porque evidentemente que hay un desfase ya de esos umbrales, en donde se aumentan la tarifa que estamos revisando en estos momentos. Ahora, eso no puede hacerse bajo ningún criterio en el momento en que se está discutiendo el salario, porque eso es una discusión técnica que tiene que ir a una mesa técnica donde estén organismos como Impuestos Internos, donde esté la Tesorería de la Seguridad Social, que es la que te revela fundamentalmente los temas, el tamaño de las empresas, el número de trabajadores que tienen, para entonces, partiendo de ese criterio, tú establecer una reclasificación de las empresas. Ellos quieren traer por los cabellos una ley que se aprobó en el Congreso, que por cierto nunca nos llamaron a nosotros para consultarnos sobre esa ley, y que nosotros hemos dicho que eso no es vinculante al Comité Nacional de Salario, que estamos de acuerdo con la revisión de los umbrales, pero no en la coyuntura en donde se discute el salario, porque se corre el riesgo de, si se crea una 4ª categoría como quieren los empresarios, pudiéramos rebajar el salario de la clase trabajadora dominicana. ¿Cómo se explica una 4ª categoría? Bueno, una 4ª categoría sería, tú sabes que discutimos la gran empresa, la mediana y la pequeña. Entonces ahora ellos están planteando la microempresa. Que pudiéramos estar de acuerdo en que hay que tener una categoría tanto para la seguridad social como para la microempresa, pero eso tiene que discutirse en una mesa técnica, no en el momento en que se discute la revisión de los salarios, porque pudiera eso significar una regresión de los salarios en la República Dominicana, que de hecho tú lo sabes más que yo, el desfase que existe en los salarios en este país es, la pérdida del poder adquisitivo es de más de un 50% en los últimos 10 años. Entonces, si a eso le agregamos una 4ª categoría, como está planteando el sector empresarial, evidentemente que esto pudiera afectar mucho más el salario de la clase trabajadora dominicana, que fundamentalmente no alcanza para vivir dignamente en este país. Jacobo, una 4ª categoría que se pudiera crear, como están señalando el sector empleador, pudiera significar entonces un empuje hacia la baja del salario de los trabajadores. Sí, evidentemente que sí, como lo están planteando los empresarios, partiendo de una base sumamente efímera de lo que es el tema de la propuesta que ellos están haciendo. Es evidente que esa propuesta pudiera significar una rebaja del monto de los salarios, porque ellos están hablando de crear una 4ª categoría partiendo de un salario base y que a eso se le aplique. Y aparte de eso, el porcentaje que ellos están planteando como aumento es insignificante. ¿De cuánto estamos hablando? De un 7%. Un 7%. Si estamos hablando de un 7% de aumento, con una creación de una 4ª categoría, ¿de qué aumento estamos hablando? Estamos hablando al salario mayor, que es 15.400, se está hablando de 900 pesos de aumento de salario. Y entonces, ¿qué representa eso? Iríamos al comité a hacer una chicana. Ahora es lo que vamos a hacer ahí, si aceptamos esa propuesta que están haciendo. Pero esta reclasificación finalmente pudiera también estar dentro del marco de lo que sería un aumento, digamos, en el monto de lo que es el capital social suscrito y pagado de las empresas, es decir, que las empresas también se midan por el capital entre la pequeña, mediana, micro. No, al día de hoy, lo que prima son las categorías de los 4 millones, los 2 millones y 1 millón.
Ahora se está planteando tomar en cuenta ampliar esas categorías, y también nosotros hemos planteado tomar en cuenta el número de trabajadores que tengan las empresas. ¿Dónde podemos nosotros identificar el número de la cantidad de empresas que tienen de 1 a 50 trabajadores, de 1 a 10, de 10 a 25 o 30 trabajadores? En la Tesorería de la Seguridad Social. Y es por eso que estamos demandando que la Tesorería esté sentada ahí, y que esté sentado Impuestos Internos, que también es la que tiene que ver con los montos que tienen las empresas. Es verdad que el mercado de trabajo ha cambiado. Hoy las empresas, tú puedes tener una empresa que te trabaje con una persona en una oficina pequeña y que te maneje millones de pesos en capital. Todo eso es cierto, y por eso nosotros creemos que hay que revisar esos umbrales. Pero no puede ser en momentos que se está discutiendo el salario, porque eso es un riesgo. Nosotros tenemos que hemos hecho un estudio técnico, que lo ha hecho una oficina de consultoría, que ha identificado claramente que si eso se produce en el momento en que estamos discutiendo la tarifa salarial, pudiera afectar de manera muy sensible el ya disminuido poder adquisitivo del salario en la República Dominicana. Y el problema, Jacobo, para que tengamos una idea mucho más amplia de lo que estamos planteando, es que al tener unos salarios tan deprimidos, desde hace, digamos, un desfase de salarial, de poder adquisitivo, de hace casi 20 años. Así es. Porque si comparamos los salarios de hoy en día y el salario real, ¿verdad? El poder de salario real con los de hace 20 años, significa que estamos con unos salarios que tienen un poder adquisitivo por debajo de hace 20 años. Entonces, ¿cuál es la situación? Que es el gran riesgo aquí. Es que precisamente estamos hablando de unos salarios que no alcanzan ni para cubrir el último quintil de la canasta. Estamos hablando que la canasta básica no se cubre con este salario, y no podríamos, no sé por qué enmarcarse en una discusión tan técnica cuando la realidad nos está golpeando en la cara. Gente que está saliendo todos los días a trabajar, que gasta en transporte, en alimentación, y que al final lo que le queda no le da ni para las 3 comidas. Bueno, eso es lo que nosotros le hemos planteado a los empresarios y también al gobierno, que definitivamente no ha tomado la decisión de acompañar al sector laboral y votar un aumento de salario mínimo en la República Dominicana. Pero si no se produce ese aumento en los próximos días, ya hoy a las 4:30 de la tarde, en el día de hoy, nosotros vamos a reunir la mesa sindical y vamos a programar una serie de acciones que no queríamos llegar ahí, pero lamentablemente ese es el único camino que están dejando los empresarios, el de que los trabajadores tengan que planificar una serie de acciones a nivel nacional con el objetivo de presionar este aumento de salario, comenzando con un gran piquete en el Consejo de la Empresa Privada en los próximos días. Jacobo, pero en lo inmediato tengo entendido que de todas maneras ustedes se han retirado de la discusión, ¿no? Bueno, nos retiramos porque el tema de la reclasificación seguía en la mesa. Y le habíamos advertido a los empresarios que nosotros íbamos a constituir el comité siempre y cuando el tema de la reclasificación hubiese sido llevado a la mesa técnica con un plazo inclusive firmado. Inmediatamente esté en la mesa técnica y nos aboquemos a discutir realmente el salario mínimo, nosotros regresamos al comité. Pero no vamos a ir allí a perder tiempo cuando sabemos que hay un elemento que nos divide y que no permite que se llegue a acuerdo, que es la famosa reclasificación esa que los empresarios siempre traen por los cabellos y que hemos dicho que estamos dispuestos a discutir, pero fuera de ahí. Ok, Jacobo, fíjate, vamos a variar un poco la discusión del tema salarial a un debate que también provocó una respuesta bastante firme de parte del movimiento sindical cuando el gobierno dominicano anunció la disolución del Seguro Social. Ustedes han planteado varios aspectos y uno de ellos era que dentro de esa propuesta estaba de manera muy, digamos, subrogada el tema de la eliminación de la cesantía, es decir, de manera quizá hasta disfrazada.
Y por otro lado, también ustedes planteaban otras preocupaciones respecto a los activos y a las deudas del Seguro Social. Nos gustaría que tú pudieras, que es el que ha estado la voz cantante sobre este tema, pudiera explicar cuál es la preocupación que tiene el movimiento sindical sobre la eliminación del Seguro Social, porque mucha gente entiende que ciertamente ya el IDSS cumplió su etapa de vida útil en la República Dominicana y que es una entidad que no juega ningún rol para la sociedad dominicana. Nos gustaría ver tu opinión, tu punto de vista sobre este tema. Mire, lo que pasa es, nosotros hemos dicho que nosotros no estamos en desacuerdo con que se lleve a cabo la transformación que manda la ley 8701 del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. No es una oposición por oposición. Lo que le hemos dicho al gobierno es que antes de producir el cierre que plantea el gobierno, la eliminación, que es lo que se está planteando, que es diferente a transformación, que es lo que manda la ley 8701. Hay que discutir el amplio pasivo laboral que existe en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que afecta a miles de trabajadores de la República Dominicana. Y te voy a señalar, comenzando por los primeros. Primero, los empresarios tienen una deuda de más de 4.000 millones de pesos, que si usted le aplica el 3% de mora que estableció la propia ley 8701, nosotros estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos. Eso es lo primero, afectando eso por consiguiente a las pensiones de los trabajadores. Tenemos ahí 70 millones de registros, o sea, cuando te hablo de un registro, te hablo de una cotización de las pensiones de los trabajadores dominicanos que están abandonadas en almacenes. La gente que vaya al Seguro Social para que vea cómo se están pudriendo esos registros. Entonces hay que discutir qué hacer con esos 70 millones de registros. Tenemos solicitudes para este año de 275.000 dominicanos que han solicitado pensiones que van a cumplir 60 años. ¿Qué vamos a hacer con esas 275.000 pensiones? Porque hay 60.000 aprobadas y todavía Hacienda no la asume. Entonces no es como se dice, no, el Estado asume lo pasivo, pero hay 60.000 aprobadas, ¿por qué no asumen esas 70.000 pensiones? De gente que ya ha cumplido, está por encima de los 60 años. Está el problema del estudio actuarial que hay que producir para las personas que tenían, cuando la ley entró en vigencia, la 8701, se habló de que las personas que tenían 45 años no iban a poder cotizar en el nuevo sistema de pensiones. Entonces se habló de hacer un estudio actuarial, cuánta gente es, cuántos trabajadores son, para establecer el bono de reconocimiento. Eso no se ha hecho. Aquí no sabemos cuántas personas le corresponde ese bono de reconocimiento que el Estado, de acuerdo a la ley, tiene que darle, porque no se ha hecho el estudio actuarial. Entonces nosotros estamos diciendo, vamos a hacer ese estudio actuarial previo al cierre. Hemos dicho también que el pre y el postnatal y la lactancia materna de miles de trabajadoras de la zona franca, está tirado un cuarto ahí en el Seguro Social, eso es otro pasivo. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a desaparecer con el instituto? O sea, antes de que se cierre el instituto, le estamos diciendo a los legisladores y al gobierno, hay que discutir estos temas, qué se va a hacer con cada cosa. Porque conociendo nosotros la baja institucionalidad que tiene la República Dominicana, se aprueba esa ley que da un plazo de 6 meses y ustedes pueden estar seguros de que más adelante esos pasivos laborales van a desaparecer. Entonces nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno, vamos a sentarnos en el marco del tripartismo, vamos a discutir y a llegar a un acuerdo que se va a hacer con cada cosa. Y entonces procedemos a conformar, a hacer la transformación del IDSS. Eso es lo que hemos dicho. Aquí se juega mucho al olvido, Jacobo. Es decir, aquí se juega mucho a tomar decisiones, a anunciar medidas que supuestamente tienen, ¿verdad? Recogen los intereses de todo el mundo, pero al final se tiran en el Pero otra cosa. El presidente garantizó que nadie va a perder su empleo. Estamos hablando de 2.600 empleados que tiene el instituto. Pero una cosa es que tú no pierdas el empleo en una transformación y que te envíen a otras instituciones. Y la otra cosa es que tú permanezcas en esas instituciones. Entonces, tiene que haber un acuerdo con el tripartidismo que le garantice a esa gente que sus empleos no van a ser objeto de una medida de desahucio posterior al cierre. Porque tú me puedes trasladar, mandarme para una secretaría, un ministerio, una dirección, pero ¿y qué te garantiza que tú vas a permanecer en esa dirección una vez tú estés ahí? Entonces tiene que ser con un acuerdo, oye, para garantizar los derechos de esos trabajadores que están ahí. Y eso es lo que nosotros hemos dicho, y te voy a poner un ejemplo.
En el 2006, aquí firmamos un acuerdo en la Pucamaima, en el gobierno del presidente Fernández, para que entrara el plan básico de salud. Y 16 años después, ese plan básico no se ha aplicado. Porque aquí, así es que es aquí en este país. Entonces, ¿qué garantía tienen los trabajadores dominicanos de que se van a reconocer todos esos derechos adquiridos? Se me olvidaba señalar, 24,000 braceros también, que tienen ahí pendientes sus pensiones. Es decir, que ahí no estaban incluidos los braceros de la son caña. 24,000 braceros haitianos. Este año solamente tenemos 60,000 pensiones aprobadas, pero tenemos 275,000 que van a entrar en aprobación. Y 70 millones de registros, 70 millones de registros de cotizaciones que están ahí abandonadas, que eso hay que digitalizarlo para que el trabajador pueda ir y que se le pueda otorgar su derecho, porque están abandonados a la suerte de la carcoma y se están pudriendo esos registros ahí sin que se haya hecho absolutamente nada. Esto que tú has explicado precisamente, yo creo que también tal vez ha sido falta. No, y otra cosa que hay que explicarle. Los trabajadores del área agrícola, del área de la construcción y del área portuaria, a esos trabajadores, quien le garantiza la protección en materia de riesgos de salud, es el Instituto Dominicano de Seguro Social a través de la ley 1896. Como se habla de la eliminación de la ley, no se ha planteado ninguna alternativa de cómo proteger los riesgos de salud de esa clase trabajadora, que son más de casi 2 millones de personas. Entonces, esos son temas que hay que discutirlos. Si tú me vas a quitar el mecanismo que me protege a mí, tú tienes que decirme cómo tú me vas a proteger en el futuro. Es decir, que son muchas las aristas, Jacobo, que tiene este tema. No es tan sencillo como tal vez lo vemos nosotros desde afuera. Así es. Me parece también que el gobierno ha desinformado, se ha encargado un tanto de desinformar, porque con un proyecto de ley que nosotros pudimos verlo, y los medios de comunicación y todo lo que estamos envueltos en el tema, es muy superficial. Es un proyecto de ley que realmente ordena el cierre, simplemente. Simplemente, como tú dices, un cierre técnico. Exacto. Sería la palabra de este instituto, pero sin dar respuesta a todas esas inquietudes que tú planteas. Exacto. Entonces, me parece también, y me disculpa, Jacobo, que hay que hacer un poco más de ruido, porque mucha gente no sabe eso que tú estás diciendo ahora. Nosotros estamos citados, las centrales sindicales, para el martes, para el lunes a las 3 de la tarde en el Congreso, en la Comisión Bicameral. Y ahí vamos a llevar un documento que explica todo esto que yo estoy señalando en el día de hoy a los legisladores. Porque yo pienso que al presidente no se le explicó nada de esto. Al presidente le entregaron un proyecto, pero no le explicaron la magnitud, lo que representa realmente cerrar una institución como esa, que tiene 72 años. O sea, no estamos hablando de una institución que no es verdad y que no hace nada. Eso no es verdad. Aquí hay instituciones, por ejemplo, que le dan 1.000 millones de pesos al año. Te voy a citar una, INEPRE. ¿Qué hace INEPRE? Nada. Yo no veo qué hace. Y sin embargo, está ahí. Si nos vamos a poner a hablar de instituciones que hay que eliminar aquí, que son duplicidades, vamos a hablar de muchas. Y no es verdad que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales es una institución que no es necesaria todavía. Lo que pasa es que detrás de ese cierre están los aseguradores de riesgo de salud que no quieren que eliminen esa institución, porque puede venir un gobierno que diga, bueno, para yo nivelar el sistema de riesgo de salud en la República Dominicana, déjame rehabilitar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales como una prestadora de riesgo de salud, que es lo que es hoy, porque la población no sabe que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales hoy lo que es un manejador de riesgos laborales y riesgos de salud a través del tema de la ARS. De hecho, los hospitales ya no están en el instituto, que es otro tema que habría que explicar, pero bueno, ya eso es agua pasada. El tema de las pensiones, que es otro riesgo que está ahí, y una serie de y la gran deuda que tienen los empresarios con el instituto, que perjudica de manera directa las pensiones. O sea, yo sé que al presidente, si le damos, como yo se lo expliqué, por cierto, en una reunión que sostuvimos, le explican con detalle lo que representa esa institución, y me parece que lo hubiesen ponderado un poco más antes de enviar ese proyecto al Congreso, que como tú señalaste, tenía la idea también un poco camuflajeada de paro llevarse la cesantía laboral de la clase trabajadora, porque aunque se negó
pero si aparece ahí que ese INARIL va a manejar la posibilidad de manejar cesantía en momentos en que los empresarios del país están planteando que hay que eliminar la cesantía, ¿qué te garantiza a ti que mañana no sometieran el proyecto aún no consensuado de la discusión del Código de Trabajo, de la modificación, y los congresistas eliminaron la cesantía porque ya había otra posibilidad de crear un fondo en una institución que se estaba creando? Yo creo que ese era el interés real de ese proyecto, pero de todas maneras se sigue insistiendo. Nosotros vamos a explicarle a los congresistas lo que eso puede representar en términos sociales, el impacto que eso puede tener. Inclusive yo creo que el impacto político que tiene esa medida no la han analizado bien, es de una dimensión social muy profunda, arraigada en una población que estuvo vinculada a esa institución por muchos años, pero a veces hay funcionarios que se empecinan en ciertos temas y evidentemente que sucede lo que está sucediendo ahora. Bueno, si se hubiese convocado el tripartismo, no hubiese sucedido eso. Estamos de acuerdo, Jacobo, y yo creo que este tema agradecemos mucho que tú lo hayas abordado con tanta profundidad, porque de verdad que muchos no teníamos una visión tan amplia, tan acabada de todo lo que implica así realmente el cierre del Seguro Social. Señor director, vamos a una breve pausa y al regreso continuamos conversando con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Del ingeniero Rafael Castillo es un día memorable, porque por primera vez en nuestro país se va a tomar en cuenta a los trabajadores de la construcción, a las personas cuando su fuerza física no les da para trabajar, van a tener un lugar donde van a ser acogidos. Han ido precisamente en auxilio de una clase que no tiene otro amparo que no sea la ley 686. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Tu futuro, ponte adelante, conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta.
amigos televidentes, estamos de regreso con su espacio Visión Social Globalizada. Como sabrán, su anfitrión Ignacio Hernández, conductor del espacio, amigo desde hace mucho tiempo de este hombre que está aquí, el señor Jacobo Ramos, quien, como dije, hoy por hoy es un gran representante, un líder del movimiento sindical, que han aportado mucho, aunque siempre se ha pretendido, de alguna manera, hay una campaña de querer desacreditar la labor que hacen los sindicatos. Indudablemente que todo lo que está ocurriendo en este país en materia de derechos laborales, si no contaran con la presencia y la lucha activa del movimiento sindical, esencialmente de gente como Jacobo, Pepe Abreu, lamentablemente los trabajadores no supiéramos cuál sería la suerte que estarían corriendo, porque ha habido todo tipo de intentos. Primero, como ya hemos podido ver, aquí es una batalla para lograr un aumentico de salario. Segundo, se está pretendiendo eliminar un activo tan importante para la clase trabajadora como lo es el seguro social. Y otro tema que Jacobo ahora va a poder hablar con nosotros es precisamente el tema de la modificación a la ley de seguridad social, que a pesar de que nosotros los trabajadores hemos estado clamando por una verdadera modificación de la ley de seguridad social real, que beneficie a la sociedad dominicana, todo, ¿verdad?, el ciudadano dominicano, se ha pretendido de alguna manera someter algunos proyectos mutilados, proyectos que no cubren, no resuelven el problema de la seguridad social que tenemos hoy en día. Así que, Jacobo, me gustaría que tú nos des una idea de qué está pasando en materia de seguridad social en el país, cuál es la propuesta que tiene el gobierno, si los empresarios, cuál es la opinión de los empresarios y obviamente cuál es la posición del movimiento sindical. Mira, Ignacio, nosotros hace un año le entregamos a una comisión de legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, un anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social, para que ellos lo estudiaran, lo asumieran y lo presentaran al Congreso. Una reforma integral de la seguridad social, porque nosotros creemos que la reforma no puede ser con parches que estén acomodados a intereses determinados del sistema de la seguridad social. Como por ejemplo, mira, ese proyecto que se envió al Congreso, que plantea la reforma del tema de las pensiones, que por cierto no va a resolver ningún problema ese proyecto, porque eso lo que representa para las AFP y para el sector financiero es mucho más beneficio que lo que tenemos en el día de hoy. O sea, porque están hablando de que reducir la comisión a 1.40, eliminar, solamente dejar esa sola comisión, pero ese 1.40 va a ser sobre el volumen total de los fondos de pensiones, que como van en aumento, evidentemente que en el tiempo eso va a representar más beneficio para el sector financiero que administra las AFP que lo que tenemos en el día de hoy. Y se habla de 40.000 millones y que supuestamente en esa reforma se va a poder aumentar la tasa de reemplazo de las pensiones, pero eso está por verse. Nosotros lo que hemos planteado es que aquí hay que volver a un sistema de reparto legal, o sea, que sea el fundamental, el obligatorio, y que el que quiera ir a capitalización individual, que vaya a capitalización individual. O sea, que tengamos dos pilares en el sistema de pensiones. Con libre elección. Exactamente. Y usted elige, hay uno que es obligatorio y el otro es una elección que usted puede decidir, no, yo me voy a capitalización individual. Eso es lo que nosotros hemos planteado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo? Que las tasas de reemplazo de las pensiones tienen que ser por lo menos de un 40 a un 50%. Hoy en día andan en un 30. No, 30 no, 22% es la tasa de reemplazo, que se podrá obtener cuando se vayan a pensionar los primeros trabajadores en este sistema. O sea, ¿qué tú estás diciendo? Que en un país con bajo salario, las pensiones que vamos a tener aquí van a ser de mucho, igual que la que tenemos,
lo que va a reproducir un círculo vicioso, o pensiones de miseria, que no van a permitir que las personas a la edad de retiro puedan ni siquiera respirar con esas pensiones en este sistema que tenemos. Entonces, evidentemente que es una solución mucho más profunda, más amplia la que hay que buscarle, no esa que envió el gobierno al Congreso, que aunque nosotros estamos de acuerdo con que a la Tesorería de la Seguridad Social se le dé personería jurídica y que se fortalezca la Dirección de Información y de Defensoría de los Afiliados, la DIDA, porque eso es real, eso hay que fortalecerlo, pero eso muy bien podría estar integrado en una reforma integral de la seguridad social. Es lo que reclama el pueblo dominicano. Pero también ahí está planteada una tercera amnistía para toda la gente que adeuda dinero a la seguridad social. Se dice que se hace por los ayuntamientos, pero el sector privado se va a beneficiar de eso. Jacobo, precisamente me llama la atención lo que tú estás planteando del tema de la tasa de retorno, de reemplazo, sí, de la tasa de reemplazo, y las declaraciones que ha dado el superintendente de pensiones en varias ocasiones, el cual está de acuerdo, ha dicho que ciertamente el sistema actual no va a garantizar una pensión digna para los trabajadores, pero la propuesta que él plantea, o no una propuesta de él, sino que la han planteado los técnicos de la seguridad social e incluso consultores internacionales chilenos que han venido al país, y es precisamente de que debe de aumentarse la cotización, el tope de cotización. Es decir, en este caso, aumentarle que los trabajadores aporten más al sistema de pensiones. ¿Tú crees, estás de acuerdo con esta propuesta? Mira, esa propuesta es desafortunada, lamentablemente. Eso es lo que estamos señalando, que esa propuesta no va a resolver el problema de la pensión en la República Dominicana. Por consiguiente, aquí lo que nosotros como sector laboral estamos planteando es que tenemos que retornar al sistema de reparto. A un sistema de reparto donde hay un pilar de capitalización individual para los que quieran irse a ese sistema, a ese pilar. Entonces, no entendemos por qué el gobierno, sin sentar a los actores, al sector trabajador, al sector empleador y el propio gobierno en una mesa de diálogo, que es lo correcto, y otros sectores que también intervienen en la seguridad social, se aventura a mandar una reforma al Congreso, que es un parche, señores. Entonces, si estamos colocando parches para defender intereses determinados, la seguridad social evidentemente que no se va a poder desarrollar de manera integral en la República Dominicana. Y por eso es que nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con ese proyecto de ley y le hemos pedido al presidente que retiren esos proyectos de ley y que todo el paquete se lleve a una mesa tripartita de diálogo, como lo señaló el presidente del Tribunal Constitucional en estos días en un seminario internacional que había en el país, donde dijo que la seguridad social había que retomarla en el diálogo tripartito, tal y como manda la Organización Internacional del Trabajo. Eso lo dijo Milton Rey Guevara en esta semana, que ustedes saben que es un experto en la materia, un laboralista de años, y además de eso, que sabe, es constitucionalista. Entonces, los técnicos que el gobierno lo ha puesto a analizar este tema, parece que no han advertido que si no aprovechamos el tiempo de la reforma que todos los sectores del país están planteando sobre la seguridad social, evidentemente que no vamos a lograr la reforma integral que necesita la seguridad social por todo este tiempo. Jacobo, y indudablemente que no podemos dejar pasar por alto un pilar de la seguridad social tan importante como es el tema de la salud. Me gustaría que tú nos pudieras decir tu opinión, porque lo que tú puedes ver todos los días, en primer lugar, es la queja de los usuarios respecto al tema de la falta de cobertura, la negación de servicio por parte de las ARS y de los médicos también, que muchos se resisten a trabajar con seguro, a aceptar los seguros. Por ejemplo, aquí hay especialidades que tú tienes que pagar todo en efectivo porque no te aceptan seguro. ¿Cómo se llama esto? Los médicos laringólogos, esos médicos, no conozco bien los términos, pero sí, son médicos especialistas en otorrino y esas cosas, no cogen seguro. No. Así hay una cantidad enorme
nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. No, las sociedades médicas. No cogen seguro, los oftalmólogos no cogen seguro. Las sociedades médicas casi ninguna. Entonces, Jacobo, eso por un lado. Por otro lado, vimos recientemente el conflicto que se suscitó y pusieron en vilo incluso a la sociedad dominicana entre el Colegio Médico y la ARS Humano. Yo quisiera, Jacobo, que tú nos des tu opinión, porque si bien es cierto que la gente, es un tema de vital importancia, el tema de las pensiones, pero aquí la gente no está pensando en pensiones hasta que no llegue el momento. La gente está pensando, no sabe la gravedad del asunto todavía. Claro. La gente está pensando en salud, porque eso es lo que la gente hace. Todos los días ir para el médico a buscar una solución al problema de salud. Y nos encontramos con miles de obstáculos que existen en la seguridad social, siendo detectados como uno de los principales obstáculos que tiene la seguridad social, de acuerdo a lo que dice la población, a las ARS. ¿Cuál es la opinión que tú tienes sobre eso? Lo primero que si hablamos de salud en sentido general, tenemos que irnos al elemento primario, que es el porcentaje del Producto Interno Bruto que invierte el Estado, el gobierno, en salud. Estamos hablando de 1.9 en la República Dominicana, uno de los más bajos de toda la región. O sea, cuando todo el mundo sabe que en la mayoría de los países los estados invierten entre el 5, el 6, el 7 y el 8% en materia de salud. Entonces se hace necesario que el gasto en salud en la República Dominicana sea aumentado, como es una demanda de diversas organizaciones vinculadas a la salud, que debe de continuar esa demanda profundizándose para que sea un clamor de toda la sociedad. Porque si no, aquí no vamos a tener un sistema de salud eficaz que garantice servicios de salud eficientes en tiempo razonable. Eso es lo primero. Y lo otro es que hay la necesidad de producir la reforma a la ley de la seguridad social, pero yo tengo que reiterar que tiene que ser integral. Hay que ver el tema de la administración de los riesgos de salud, el tema de las sociedades médicas, que evidentemente, como tú muy bien señalas, por una cuestión de tipo económico, no participan en la seguridad social, no cogen seguro, como dice popularmente la gente, y así sucesivamente. Si nos vemos todo el sistema de salud, nos vamos a encontrar que la mayoría de los dominicanos y dominicanas son los más perjudicados. Por ejemplo, tú te encuentras con personas que están en el régimen subsidiado, que ¿dónde van ellos? Van a los hospitales públicos y los hospitales que eran del Seguro Social. Pero, ¿cuáles son las condiciones que hay en esos hospitales en términos existenciales reales? Yo oigo, bueno, sí, el gobierno está haciendo un esfuerzo por mejorar la infraestructura hospitalaria, perfecto, pero tú no haces nada con tener un hospital a veces bien bonito, la edificación bien bonita, pero cuando tú vas al servicio precario, por una u otra razón, no hay medicamentos, no hay, las citas son cada 3 meses, etcétera. O sea, una serie de complejidades que tiene el sistema de salud, que de la única manera que se pueden resolver esos problemas es si se aumenta el gasto en salud en la República Dominicana. Y nosotros esperamos que en algún momento el gobierno se detenga y piense que no solamente mejorar toda la infraestructura hospitalaria, sino que hay que invertir en los recursos humanos que trabajan en los hospitales. Tenemos que tener más enfermeras, que hay un déficit de enfermeras en la República Dominicana. Yo no sé si tú sabes que hay un dato de que en este país, por cada 15 médicos hay 3 enfermeras, cuando debería ser al revés. Hay más médicos que enfermeras. Y debería ser al revés, porque debería haber más enfermeras y menos médicos. Entonces, evidentemente que todas esas distorsiones que hay en el sistema de salud son los que colocan a la población en una situación de indefección, en una situación vulnerable, pero no vemos que se estén haciendo los esfuerzos integrales que tienen que hacerse para revertir esta situación. Sí. Yo te reitero, sin una reforma integral de la seguridad social, sin la inclusión de la mayoría de los trabajadores que están excluidos de la seguridad social y sin una mayor inversión del Producto Interno Bruto en materia de salud, aquí en la República Dominicana la salud seguirá siendo un privilegio de pocos. Finalmente, Jacobo, ya de una parte respecto a este tema, más de carácter técnico del funcionamiento de la seguridad social. El Consejo Nacional de la Seguridad Social es el máximo organismo rector de la seguridad social en la República Dominicana.
se ha cuestionado mucho la capacidad de este consejo. Se ha cuestionado mucho también, indudablemente, la capacidad y la responsabilidad que asume algunas de las dependencias de la Seguridad Social, como es la CISALRIL, entre otras. Algunas por falta de los recursos. Por ejemplo, la DIDA, todo el mundo sabe que está limitada a hacer muy poco porque no tiene los recursos suficientes y no se le daba autonomía ni ningún tipo de apoyo logístico para que funcione como debe de ser. Pero volviendo al tema del consejo y partiendo del criterio de que allí se toman todas las decisiones, ¿cuál es tu opinión de ese consejo? ¿Debe ser modificado, debe ser reformulado, debe eliminarse el veto? ¿Cuál es la realidad del consejo? Mira, lo primero es que ese consejo no debió ser tan grande como es. Eso debió ser un consejo tripartito, donde estén los que pagan la seguridad social y el responsable de garantizar los servicios de salud, que es el Estado. Esos son los tres sectores que deberían. Trabajadores, empresarios y gobierno. Eso es lo primero. Es un consejo plus muy grande, lo primero. Lo segundo, el veto, yo creo que tiene que ser regulado. El veto no puede ser una patente de corso para que ningún sector lo utilice para todo. Tiene que estar reservado el veto para cuestiones fundamentales en la seguridad social. No puede ser que para todas las medidas el veto se aplique, y eso ha afectado el desarrollo de la seguridad social de manera indudable. Ahora tiene que también existir el veto, porque como tú sabes, en la seguridad social hay múltiples intereses, sobre todo de tipo económico, financiero, que se manejan ahí, y entonces tiene que haber la posibilidad también de controlar, controlar las propuestas que son fundamentales. Cuando se trate de temas de financiamiento, cuando se trate de los programas fundamentales de la seguridad social, entre otras cosas, el tema de las pensiones, el tema de los riesgos, yo creo que el veto tiene que estar ahí, pero regulado. Porque hoy lo que pasa es que en todas las decisiones, a veces decisiones que son simples, por más pequeña que sea, si un sector por H o por R no está de acuerdo, pues por ejemplo, a ponerte un ejemplo, y eso no puede ser. Yo no creo que haga falta modificar la ley de seguridad social, por ejemplo, a ponerte un ejemplo, para que aquí se establezca que los 8,000 pesos de medicamentos que debe de recibir cada afiliado al sistema sea acumulativo. Si no ha usado un año, sea pasado para el otro, porque ese es un dinero que se le asigna al trabajador. Sin embargo, ¿quién se queda con el dinero, Jacobo? No, el dinero, ¿Quién se queda con el dinero? Se quedan las ARS con ellos. Lo que pasa es que en la lógica de negocio, que está la visión que tiene la seguridad social en materia de negocio, no permite esa acumulación. Eso sería lo ideal. Pero en la lógica del negocio, que es la seguridad social, que lo maneja, reitero, el sector financiero, porque ojo, la gente aquí no está advertida. Quien maneja los riesgos de salud es el sector financiero, a través de las aseguradoras. ¿Y quiénes son los dueños de las aseguradoras? Los bancos de la República Dominicana. Y maneja el tema de las pensiones también a través del mismo mecanismo del sector financiero, con una figura que se llama administradora de fondos de pensiones. Pero también hay otros riesgos que se manejan y protecciones que la manejan los seguros en la seguridad social, que también son del sector financiero. Entonces, por consiguiente, este es un negocio del sector financiero de la República Dominicana. Y por eso es que nosotros, cuando se habló en el 2003 de aprobar esa ley, nosotros nos opusimos a esa ley. De hecho, el Estado mismo está de rodillas, y no se diga la clase trabajadora, es un negocio ante este sistema de seguridad social. Eso es una seguridad social que es un negocio. Así es, Jacobo. Jacobo, no queremos terminar esta entrevista tan interesante. Tenemos ya una hora de programa, que es el tiempo que tenemos los jueves para este espacio, y estamos llegando a su final. Pero me gustaría escuchar tu opinión. Hay tantos temas de que hablar. Fíjate que no nos hemos salido de la materia laboral, de lo que tiene que ver con la sociedad dominicana, la seguridad social y los aspectos que atañen a la clase trabajadora y al sector productivo. Quisiéramos, Jacobo, que tú nos dé una visión así muy simple, muy quizás no tan profunda, porque el tiempo no nos lo permite, pero ¿cuál es tu opinión sobre el tema como la libertad sindical, el rol de la justicia,
cómo tú ves la justicia dominicana en tema de protección de los derechos laborales y claro está, el papel del Ministerio de Trabajo que también es un rol importante. Mira, el papel del Ministerio del Trabajo es muy débil. Hay que fortalecer la inspección del trabajo, hay que profundizar y crear las condiciones de que tengamos un cuerpo inspectivo en el Ministerio de Trabajo que sea capaz de hacer el trabajo que hay que hacer, que no lo hace todavía, evidentemente. La libertad sindical, una quimera. La República Dominicana, a pesar de que la libertad sindical se llevó a la Constitución, ya es un derecho constitucional, eso no se aplica en la República Dominicana. Aquí las empresas usan todos los elementos que pueden poner en marcha y las prácticas más desleales para evitar la constitución de un sindicato. Y en términos generales, la justicia, bueno, la justicia siempre ha sido muy benévola con los empresarios, dice que con los trabajadores. Nosotros que vamos asistiendo a trabajadores de manera continua en los tribunales laborales, vemos que la mayoría de las decisiones que se toman en la justicia cuando se trata de libertad sindical y de los derechos de los trabajadores van en favor de los empresarios, cuando no debería ser. De hecho, Jacobo, hay actualmente, recientemente, estadísticas de cómo de cada 3 trabajadores que son sometidos a una corte de trabajo por cualquier tontería, sí, llámese porque faltaron 2 veces supuestamente sin justificación o que llevaron la licencia médica tarde, que no la reportaron dentro de un plazo de 48 horas, etcétera, etcétera. Estos trabajadores, la corte está autorizando el despido, Jacobo, de un dirigente sindical, es decir, le está dando el luz verde a los empresarios para que despidan, ni siquiera desahuciarlo con sus prestaciones. Trabajadores a veces con 10 y 15 años trabajando, se están yendo sin un solo centavo a la calle, y eso lo está haciendo la Corte de Trabajo de la provincia de Santo Domingo, de manera grosera. No, pero es que tú lo sabes más que yo, porque tú estás acudiendo a los tribunales en tu condición de abogado laboralista, pero nosotros nos llegan las quejas por miles de trabajadores que son despedidos, gente que está vinculada a los sindicatos, pero imagínate los que no están vinculados a ninguna organización sindical, si tienen contemplación con ello. Entonces, evidentemente que aquí todavía tenemos que fortalecer mucho más la justicia en materia laboral, hacer más ágiles. Una de las cosas que nosotros queríamos hacer en esta discusión de la reforma del código era precisamente crear mecanismos mucho más ágiles para el tema procesal laboral, pero eso se ha estancado como resultado de la insistencia de los patronos de que hay que eliminar la cesantía laboral. Y eso, Jacobo, que no estamos entrando a los temas de la justicia común y corriente. Mira, ahora el escándalo, le rebajaron a 2 años la sentencia a Marlene Martínez, se llama, la cómplice del asesinato de la niña Emily Peguero. Así es. Y que podría salir, se dice, en 4 meses, porque ya tiene 1 año y pico en prisión. Entonces, es una decisión de una corte del país. Sí, aquí hay mucho que hacer. Definitivamente que es así, Jacobo, el país anda bastante, quizás, turbulento en muchos aspectos. La sociedad dominicana está viviendo un momento de turbulencia, la cual solo se va a poder lograr la paz laboral y la armonía en la sociedad dominicana si desde el Estado se asume con un mayor nivel de responsabilidad el papel, el rol protector que debe tener el Estado dominicano a los ciudadanos y las ciudadanas de la República. Así que gracias, Jacobo, a ti por la habilidad de tu compañía. Ha sido una excelente entrevista, la cual indudablemente ha satisfecho a todos y cada uno de los amigos televidentes que en materia laboral pues, han tenido la oportunidad, y en materia de lo que está ocurriendo, de reforma a las leyes y de seguridad social y todo esto, de primera mano, a información de primera mano. Así que gracias, Jacob, como siempre. Y Visión Social sigue siendo el programa así que no nos abandonen. Muy bien, me invitan, que yo vengo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de Visión Social Globalizada.